Pues yo creo que no tienen tanto miedo. I don't think they're that afraid. As we continue to talk about fear, Y yo no entiendo, I don't a veces yo understand no entiendo a la gente. people. Y estamos viendo, And we're seeing, hemos estado viendo ciertas manifestaciones I've seen certain manifestations que se están haciendo alrededor de Estados Unidos. that are being done around the U.S. Y supuestamente la gente tiene todavía mucho Supposedly, people still miedo have a lot of fear y temor del virus. and are scared of the virus. Pero yo no entiendo cómo se juntan miles But para I hacer don't una get manifestación how people gather in the thousands to make a manifestation. y cómo las autoridades And how the permiten authorities permit that que tanta gente esté junta en so un lugar. many people be together in one place. Se les olvidó la pandemia, They forgot about the pandemic. se les olvidó que se pueden contagiar. They didn't get contaminated. Estamos aquí viendo la doble moral de la We're gente. seeing double morality, double standard in people. Y la hipocresía And the hypocrisy de mucha gente. of a lot of people. En este tiempo, In this time, en algunos lugares no in quieren a abrir lot las of places, iglesias, they don't want to open the churches yet, pero están abiertos los Walmart but the Walmarts are open, y el Walmart se llena. and the Walmart gets filled with people. Estamos viendo cómo el We're seeing anticristo how está the empezando a mover Antichrist is starting to move lo que va a ser what's going to be in the future. después de que algunos de los After cristianos some of the Christians sean levantados por el have been Señor. lifted by God, Más bien vamos a ser will arrebatados. be taken by God. Y digo algunos porque And no I say puedo only a few generalizar. words because you can't generalize who's going to go up when you're taken. Entonces todo esto se So está all this is preparando. happening, it's being a preparation. Se veía venir todo este desorden, All this disorder going on in the country, no nada más de las pandemias, not just with the pandemic, y no nada más aquí en Estados and Unidos, not just here in the U.S., en todo el mundo. in all of the world. Entonces nosotros los cristianos So us, the Christians, debemos de prepararnos, we should prepare, no para lo que viene en este not mundo, what's coming in this world. sino que debemos de prepararnos We should prepare a la venida del Señor. for the coming of Christ. Debemos de prepararnos, We should prepare, porque el día en que Él venga, because the day comes, tenemos que estar listos. we have to be ready. Está la parábola del The parable of hombre fuerte que viene a la casa. the strong man that comes Si home, if estuviéramos de veras preparados, we were really prepared, si el hombre supiera que la man viene, knew that the thief was coming ahead of time, pues no lo dejaríamos entrar. we wouldn't let him come in ahead of time. Pero como nosotros no sabemos ni el But tiempo since ni we la hora, don't know the time or hour, sabemos que el Señor we va a know venir that the Lord will come cuando menos lo pensemos. when we least expect it. Así es que So then, todo cristiano all the Christians debe de prepararse should para lo que prepare themselves for what's coming. Y este solo es el principio de dolores. And this is just the beginning of pains. Ya la gente que anda haciendo People that are out manifestaciones, doing manifestations, ya se les olvidó la pandemia. they already forgot about the pandemic being out there. Entonces es fake. So it's fake. Entonces no están tan preocupados. So I guess they're not as worried as they're supposed to be. Pero lo que sí deberían de tener temor What they should have fear about is es de la venida del Señor. the coming of Christ. Porque cuando Él vino por Because primera when he vez, came for the first time, dice la Biblia que cuando the Él Bible vino says when he came a presentarse al mundo, to present himself in the world, ¿cómo vino? how did he come? ¿Cómo vino?
How did he come when he presented himself to the world? Con amor, He came with love con paz, and peace, con enseñanza, with teaching, con misericordia, with mercy, que es todavía that still, de aquel hace más de 2000 años more than 2,000 years a hoy, to today, es lo que estamos viendo nosotros de Jesucristo. is what we're all seeing from Jesus. Piedad, Mercy, misericordia y amor love para todo aquel que es for pecador. all those that have sinned. Él es crucificado, He is crucified. muere por ti y por mí, He dies for you and me, y nos deja un legado and he leaves que an nosotros debemos inheritance de seguirlo that we're supposed to después de follow. 2000 años. After 2,000 years, Nos entrega la mejor palabra. he gives us the best word. Cuando estaba leyendo, yo When decía, I was reading, I would say, Señor, nosotros tenemos un privilegio, Lord, we have a privilege, porque allá al pueblo les estabas enseñando, because over there you were teaching them personally. pero no había Biblia, There was no no Bible. había esto. This wasn't there. Nosotros lo tenemos más fácil, We have it easier porque tenemos un libro, because we have a book, el primer libro que se imprimió, the first book that was ever printed, y aquí en este manual and in this manual, nos enseña qué es lo que tenemos que hacer. it shows us what we have to do. Entonces cuando Él venga So when he comes otra vez, again, no vamos a poder decir que we're no not going to be sabíamos, able to say we didn't know, porque tenemos el manual, because we have the manual que tenemos que leerlo, that we have to read tenemos que it, entenderlo, we have to understand porque hay it. mucha gente que no le entiende a la Biblia. There's a lot of people that don't understand the Bible. Cristianos que tienen 5, 6, 10 años Christians that have 6, 10 years, y no le entienden a la Biblia. they don't understand it. Can't read it. Entonces hay gente que lee, There trata, are people that read and try, pero no entiende. but they don't understand. El asunto de esto The thing of this is, es que la gente sí debería de tener temor, people should be afraid. hay diferencia entre miedo y temor. There are differences between fear. De hecho, casi Being significa lo afraid. mismo, In fact, it almost means the same, pero but depende del punto donde tú lo depending on the acomodes. point where you slide it in, Porque dice la Biblia que Because the nosotros Bible tenemos que says- tenerle temor a Dios. we have to be fearful of God. Es temor, no miedo. It's fear, not being scared. Temor es Fear is el temor a the alguien fear towards someone como a Dios. like God. Es como tener una It's like reverencia, having a reverence, es el tener temor a Dios, having a fear Saber. toward God is knowing que Él puede hacer algo cuando tú estás that He mal. can do something when something is happening, Al versus miedo, versus just being scared. el miedo es algo Being diferente, scared is different, porque el miedo el cuerpo lo absorbe because diferente. being scared, your body absorbs it Es differently. como en esta pandemia, It's like in this mucha pandemic, gente tuvo a miedo, lot of people were scared. tienen miedo de morir. They were scared of dying. Y la Biblia dice que nosotros, los cristianos, The Bible says that as the debemos Christians, de tener temor a Dios, we should have fear No of God, miedo de not morir. be scared of God, temor a Dios having fear towards de lo God, que Él podría of what hacer He could do si nosotros somos rebeldes. if we are rebellious. Y el miedo es And completamente fear diferente is al temor. completely different. Están en la misma línea, They're in the same line, pero se maneja diferente. but it is managed differently. Cuando el Señor venga por When segunda the vez, Lord comes for the second time, Él ya no va a venir con amor, He is not going to come with love, Él ya no va a venir con misericordia. with mercy. Dice la Biblia que Él va a venir con espada, The Bible says He's going to come with sword,
y va a cortar todo lo que no sirve. And He's going to cut everything that isn't useful. Y dice que los ángeles And de He says that His angels van a levantar a los buenos, will lift up the good people, dice, y van a dejar a los malos. and they'll leave behind the bad. Muchos cristianos se va a quedar, A lot of Christians will be left behind. se van a quedar en la tribulación y In the obviamente tribulation, obviously, en el infierno. in hell. Para el cristiano no hay segunda oportunidad. For the Christian, there is no second chance if you miss out the Te first time. arrepientes o te Either you arrepientes. repent or you repent. O caminas o caminas. Or you walk or you walk. Pero yo me he dado cuenta que aún un But I've montón de noticed cristianos tienen miedo. that a ton of Christians Y are tienen scared, miedo and they're scared de no saber a dónde van. of not knowing Porque where they're going. he oído que hacen muchas preguntas. Because I've noticed that they've made a ¿Y lot quiénes of van a ser questions. levantados? And who's going to get taken up? Y si el cristiano se queda, tendrá una segunda And oportunidad. if the Christian stays behind, are they going to have a second Y así están shot? hablando, And haciendo that's when preguntas. they're all talking and making questions. Y yo he oído en una And I've estación de heard radio a radio station, que le hacen a esta persona la misma pregunta a diferentes they personas. ask the same question but different people. Y si el cristiano se queda, va a tener otra segunda oportunidad. And if the Christians stay back, are they going to have a second chance? Para mí eso me dice That's what it tells que toda me. esa gente todavía está All those ignorante people de la are palabra de still Dios. ignorant of the Word of God. La palabra de Dios dice que para nosotros The Word of solamente God murió says una that for vez. us, He only died once, Una vez nada más. just one time, Y después el juicio. and then judgment. No va a haber una segunda muerte, There won't be a second death ni una tercera muerte. or a third death. El cristiano que ya sabe, como todos The los que estamos Christian that aquí, already knows that we're all todos here, los que están en las iglesias, and all the ones that are at the churches, ya saben. they already know. Y si no estás caminando, And if you're not walking, el que dice que es cristiano se va a the quedar y one no that va a haber says una he's a Christian segunda is going to stay, oportunidad. and there will be a second opportunity. ¿Sabes tú que a nosotros nos va a suceder lo que a You los know judíos? that what's going to happen to us is the same as the Jews. Los judíos tuvieron una oportunidad cuando Jews vino had a Jesucristo hace más de 2000 años. When Jesus came back more than 2,000 La years Biblia ago, dice que a ellos vino the Bible says y they ellos no lo came aceptaron. and they didn't accept it. Entonces, esos pobres judíos So those poor no han Jews, aceptado a Cristo Jesús they haven't accepted Jesus hoy en este momento. today in this Y moment. que en aquel entonces, en el Back in the transcurso day, de 2000 y tanto de años, In the back of todo el 2030 years, judío que all no the Jews aceptó a Cristo that didn't Jesús accept Jesus como su Salvador as their Savior están en el infierno. are in hell. Ellos tuvieron una oportunidad They had an opportunity y no la aceptaron. and they didn't accept it. Hoy, hace más de 2000 años, Today, more than No ha 2,000 cambiado years, nada. it hasn't changed much. el Señor también vino por nosotros los gentiles. The Lord came for us, the Gentiles. Ya sabemos, We know, y si no lo aceptamos, and son if we de don't los accept it, cristianos que it's se only van a about quedar. the Christians that are going to stay. Y como no lo aceptaron, And since they didn't accept it, hay que acordarnos que los judíos you have to remember that the Jews, también creían en Dios. they believed in God too. Nosotros también Mm. creemos en Dios. Believe in God as well. Y creemos en el que ahora nosotros lo tenemos, en una parte lo In tenemos one fácil part, we have it y easy. en otra parte lo tenemos In difícil. another part, we have it difficult. La parte fácil The easy part es is que Él vino por nosotros that He came y for tiene us, misericordia de nosotros. and He has mercy Y la otra towards us. parte And the other part es que is estamos jugando el papel como los that we're judíos. playing the role of the Si Jews. no realmente lo aceptas, If you don't really accept Him, entonces te vas a quedar and you're going to stay y ya back, no vas a tener otra segunda you won't oportunidad have a como los second judíos. shot like the Jews. Los judíos tuvieron una The oportunidad, Jews had an opportunity, aún por la misericordia de Dios en even by ellos, God's mercy van a towards them. tener que pasar el proceso, ellos They sí, have to go through the process. van a tener que pasar el They will have to proceso go de la through the tribulación process of tribulation para poder aceptar a Cristo Jesús. to accept Jesus. Pero nosotros no. But not us.
Lo tenemos más fácil We have it porque tenemos este easier libro. because we have this book. Entonces ya no podemos decir que no sabíamos. So we can't say that we didn't know. Ya tuvimos la oportunidad, We had the conocemos a opportunity. Jesucristo, We know Jesus. Él perdona nuestros pecados, He forgives our sins. pero yo me acuerdo de el enfermo que But I sanó remember of the sick person y le here, dijo, and he said, vete go y ya no peques más, and sin no more. no sea que te venga algo peor. So something worse doesn't come up. A la mujer, a la prostituta le To the dijo, prostitute, he told her, vete go, y sigue tu vida como siempre. live ¿No? your ¿verdad? life as before. Dijo, No. vete He y ya no told her, peques más, go and sin no more. no sea que te venga algo peor. Don't let something worse come to your life. Nosotros ya sabemos, We already know. entonces ya no podemos pecar We can't sin porque nos va a venir algo peor. because something worse is going to happen. Los judíos van a tener que pasar la tribulación, The que Jews are going to triste. have to go through the Y tribulation. nosotros tenemos la ventaja de no We pasarla. have the advantage of not going through it. Ellos sí, They do. nosotros no, We don't. porque ellos no han Because aceptado. they haven't accepted Jesus. Entonces van a tener que pasar por un sufrimiento They're going to have to go through the suffering para que vean so they que can see Jesucristo era el rey. that Jesus was the king. Pero lo van a tener mucho más difícil, It's going to be very hard. porque dice la Biblia que va a Because the venir el Bible says that anticristo the Antichrist will y come dice que los va a engañar and he will deceive them y va a hacerles creer que Él es Jesús. and he will make them believe that he is Oye, Jesus. esos judíos lo tienen bien difícil, These Jews have it really tough. porque van a volver a muchos, dice la Biblia, que van a A lot volver a of ser the Bible engañados. says they'll be deceived, Y nosotros lo tenemos tan fácil. and we have it so easy. Acepta a Cristo Jesús en tu corazón. Accept Jesus in your heart. Ahorita el mundo lo tiene más fácil, Right now the world has it easy. ¿verdad? Acepta a Cristo Jesús en tu vida. Accept Jesus in your life. Deja de hacer lo malo. Start doing bad. Hoy la gente a lo malo le llaman bueno. Today the bad they call good, Y está todo volteado. and it's all twisted. Esto es algo serio. This is something serious. Entonces espero So I wait. que That muchos cristianos se A vayan lot of Christians will go allá arriba al cielo. to go up to heaven. Aunque sabemos Even desgraciadamente though sadly we que va a haber know miles y that miles there y can be miles thousands de and thousands cristianos, of quote Christians, porque si de veras fueran cristianos, because if they were true pero Christians, se van a quedar, if they stay, significa que no eran cristianos. then it means they weren't Christians. Decían They just said they were ser cristianos. being Christian. Nunca hubo un There arrepentimiento, wasn't any repentance. nunca hubo un There cambio, wasn't a change. y eso es lo que And that's what Jesucristo busca en el ser humano. Jesus seeks in a human being, Un arrepentimiento, a true un repentance, aceptar errores an acceptance of y un errors, cambio. and a change. Si tú te arrepientes, If you repent, pero no cambias, but if you don't change, de nada sirve el arrepentimiento. it's not good. It won't be any good for repentance. Si tú te arrepientes, If you repent, pero realmente no has aceptado al Señor, no has but in nacido, reality you haven't accepted Jesus and new being born in de you, nada sirve el arrepentimiento. and there's no point of repentance. O sea, tiene que ir todo junto. Everything has to go in conjunction. Acuérdate que hay gente que acepta a And there Cristo are Jesús people en su that vida, accept Jesus in their life, pero nunca hubo un cambio en su but vida. there's never a change in their life. O sea, no nacieron de nuevo. They're not truly born again. Siguieron siendo los mismos. They continue to be the same. No hubo un cambio. Si no hay un There will cambio, be a change. If there was a change, si no hay un arrepentimiento, if there's no repentance, no va a haber una salvación. there won't be a salvation. Y ese es el problema con mucha gente hoy And en that's the este problem with today in this que time. dice que son cristianos, pero no han It's only cambiado Christians, but they haven't y changed. no han nacido de nuevo. They Hay que haven't been nacer de born nuevo. again. They have to be born again. Dice la Biblia, el que Bible robaba says, antes no robe The más. person that was steal before, don't steal again.
El que mentía antes no The mienta one that más. lied before, don't lie again. O sea, en tu vida tiene que haber un cambio, tiene que haber un arrepentimiento There has to be a change in life, a repentance de lo que hayas hecho from what you've done, para que Dios pueda aceptarte otra vez. so God can accept you again. El ser humano no es perfecto, A human being isn't perfect, pero sí puede hacer un cambio. but they can make a change. Yo veo a veces en las noticias en la televisión, I see in news sometimes, hagamos un cambio, let's make a change. luchemos por los elefantes que han Let's matado. fight for the elephants that have been purged. No saben que este mundo se va a acabar. They don't know what this world's going to be. Paremos la discriminación Let's stop de the que están discrimination acabando con los that delfines. they're ending with the dolphin species. Las The ballenas whales están siendo are being masacradas. massacred. Y no saben They don't know que este mundo se va a that terminar. this world is going to end. Y que como eventually. quiera, ya no va a haber ni There ballenas, won't be ni whales, delfines, dolphins, ni no elefantes, elephants, ni tigres, ni tigers, leones. lions. O sea, el mundo quiere hacer un The cambio world wants to make a en la change tierra in the earth cuando ni siquiera ellos pueden cambiar. when they themselves can't even change. Porque el enemigo siempre les ha metido en esto. Acuérdate que aquí trabaja él. Aquí. Because the enemy, remember, always works in your mind. Él siempre les ha dicho He's que always lo malo told es them bueno that the bad is good y lo bueno es malo. and the good is bad. Entonces, si no hay un cambio, If there's no change, andan preocupándose por la vida they're de worrying about the los life of animales the animals, y no se preocupan por sus propias and vidas. they don't worry about their own lives. Tiene que haber un cambio. There has to be a change. El cristiano debe de tener un cambio. The Christian has to have a change. Estaba hablando con una persona I was talking with a person, y a veces se quieren and comparar sometimes they want to compare con los buenos ministros. with the good ministries. Acuérdate que también hay muy malos Remember, ministros, there's bad hay ministries, muy malos there's pastores, very hay bad pastors, malos falsos there's profetas, bad false prophets, hay malos apóstoles, bad apostles, que al final de cuentas, that in the end, vaya la redundancia, van a darle cuentas a their Dios. repentance have given accounts to God. They Pero will. cuando un hombre es But escogido when a por man Dios, is chosen by God, tiene los sentidos más despiertos. his senses are more awake. ¿Por qué? Porque Why? Because el alumno the alumni, no puede enseñarle al maestro. the student can't teach the teacher. El maestro The teacher enseña al alumno teaches the student para que aprenda. so they can learn. Y hay veces que el And over alumno time that the student se quiere creer más inteligente. wants to be or feels more intelligent than the teacher. La gente que está sentada The people that are enfrente sitting in the front, son alumnos they're y students. tienen que aprender. And they have to Y learn. cuando And when aprenden, they learn, tienen que practicar lo que they han have to aprendido. practice what they've learned. Pero cuando el Señor escoge a And when the alguien, Lord picks somebody, tiene los sentidos más he has the despiertos senses a little bit more awake. y Él te da el And he discernimiento. gives you the Por eso discernment. yo siempre te he dicho, yo cuando Very veo a slowly, alguien when I see someone, y veo los actos que and I hace, see the acts that they do, yo sé si ha cambiado o no. I know if they changed or not. Porque a nosotros nos Because dan for los us, sentidos más, It gives you the más senses of agudos, más it's sensibles. more sensitive, Y nosotros and absorbemos. we absorb. Es como yo les decía, It's like I told que estoy you, oyendo a I'm gente hearing que es people judía, that are cristiana, Jews, Christian Jews, pero real. but real. Hoy en este tiempo hay judíos que So you son understand cristianos that our Jews, that there are y Christians. que ellos usan, And that qué they bueno porque use ellos lo saben, usan la Torah pero the también usan la Torah, but they Biblia. also use the Bible ¿Verdad? to Entonces balance. están trabajando con las So they're dos. working with both.
oath. Obviamente ellos son judíos, tienen que Obviously, trabajar they're con Jews, la Torah, so they have to work with the Torah, pero but también tienen la they also Biblia. have the Bible on the other hand, y hacen un balance. and they make a balance. Y a esos son buenos escuchar, And those are good to listen to. ¿verdad? Porque hay gente que los Because there are escucha people that you listen, y como no tienen el and they don't discernimiento, hay have gente a afuera lot of people out que no there tiene nada de sabiduría. that don't have any wisdom. Y ya se empiezan cuando oyen a And alguien, when they hear somebody, como a alguien que es judío somebody that's cristiano, a y Christian te está Jew, enseñando, and they're teaching you, siempre me he dado I've cuenta always noticed que la gente que no tiene sabiduría, people that don't have wisdom, que no tienen discernimiento, se They don't have empiezan a discernment. inclinar they por start el to judaísmo, incline y no es towards así. Judaism. A mí me It's gusta not like that. aprender I like y to no learn, aprendo. and I learn. Yo como escogido, Me as a el chosen Señor te one, da un poco más de the sabiduría Lord gives you more wisdom, y a mí me gusta aprender and I y like he to learn. aprendido muchas And cosas I've learned a lot of things que no vienen aquí, that is not here. pero que vienen en la Torah, pero They come in the eso no Torah. quiere decir que yo me esté deslizando para el otro That lado. I'm sliding towards Yo the sigo other siendo side. cristiano. I keep being a Christian. Yo amo la I Biblia, love the Word. Jesucristo, a mí no me importa cómo le llamen It ellos, doesn't matter what they call Jesus. para mí en la Biblia me To dice que me, es the Jesucristo Bible tells me that He's y que es Jesus, Jehová, and that He's Jehovah, Padre, Hijo y el Father, Espíritu Son, and the Santo. Holy Spirit. Entonces yo no voy a hacer un cambio I'm de not nada going to porque yo change the sé name lo que because yo I sé. know what I know. Yo tengo la sabiduría y la I have inteligencia to para use it and entenderlo y intelligence to absorberlo. understand it and absorb it. Y muchas veces los que están And a lot of sentados times the ones that are sitting necesitan in the aprender front, they need to de learn los que están, of the ones that de are los maestros, of the teachers, porque Dios es el que da, because God is the one that gives. Dios nos da la sabiduría a God gives nosotros, us the wisdom to us. que ha escogido para leer la Biblia, When He's chosen to read the Bible para enseñárselos a ustedes. to show it to you guys. Los tiempos están bien difíciles. The times are very Gente difficult. cristiana están bien Christian torcidos. people are very twisted. Están viendo cómo el tiempo hoy es tan They're difícil seeing how today y is difficult, siguen con lo mismo. and they continue to be with the No same. hay un cambio, There is no change. no hay cambios. There's no change. Entonces no han nacido de nuevo. So they haven't been born again. El cristiano puede perder la salvación. The Christian could lose salvation? No. No. Un buen cristiano, A good Christian alguien que sigue a Jesús, that continues Jesus, alguien que aplica someone who applies todo lo que viene en este libro that comes in this book en su vida. in their life. ¿Pierde la vida un cristiano que no es cristiano? Sí. Can a Christian get Porque hay life that cristianos que is dicen que son cristianos because they are a Christian and say y they no han are, aprendido nada. and they are and they haven't learned Siguen siendo anything. iguales. They continue being the El same. problema de esto es que el diablo The problem with this is that the los sigue devil engañando, continues to haciendo creer que deceive them, te dice, estás bien, estás bien. making them believe that they're fine, Pero a la hora que venga el Señor, but when the Lord comes, dice la Biblia que Bible va a estar says- reunido a la iglesia that the church can be reunited, y que united, algunos, and that some of them, dice la Biblia que va a the Bible says that separar, He will, van a venir los the ángeles angels will come y van a separar los cabritos and will de las ovejas. separate the sheep from the lamb. O sea que no todo el que me dice But not Señor, everyone who calls va a the ser Lord levantado. will be lifted. Igual en una casa, The same in a home, igual en el the trabajo. same at work. Puede haber un lugar donde There trabajas will be a place where you work que haya, that 10, there's 15 10, cristianos. 15 Christians, pero cuando venga el Señor, but when the Lord comes, nomás va a levantar a 5 He's just going to lift up y maybe los 5 otros se van a people, quedar. and the rest will stay back. Cuando él dice que va a venir, él And He está says He's hablando going to de come, los He's cristianos, talking about the Christian, no del mundo en general. not the world in general. Cuando Él venga, When He comes, ahí te das cuenta tú, you realize muchos que dicen que son cristianos y no son, that some of the Se van a Christians quedar. that are not, they're going to stay porque back. dice, uno va a ser levantado One will be y el otro va a lifted, ser dejado. and two will be left behind. Debemos en este We should, tiempo, in this time. que es más difícil, And it's very difficult. debemos de ser valientes. We should be Dice la brave. Biblia, esfuérzate y sé valiente. Force yourself and be brave.
Debemos de esforzarnos, We should force porque no es ourselves fácil. because it's not easy. Entonces las personas, los cristianos, hay cristianos que The tienen mucho the miedo Christians that have a lot of fear y se deprimen and they get depressed, y Satanás los oprime and Satan oppresses them, y los deprime and he depresses them, y viven una vida cristiana and they miserable. live a miserable Christian life. Hay miles y miles de gentes There are thousands of people que son cristianos pero viven una that vida are miserable como Christians, but they cristianos live a miserable life as a Christian porque no han cambiado, because they haven't changed. siguen siendo igual. They keep being the same. Y tan fácil que es el And arrepentimiento, how easy it is tan for fácil you to que es repent. decir sí, How acepto que easy estoy to say, mal, yes, I accept that I'm wrong, y Dios perdona. and God forgives. No importa qué Doesn't pecado haya matter sido, what sin might have been, bueno, menos el well, except the blasfemar del Espíritu Santo de blaspheming Dios, of the Holy Spirit. pero Él perdona. But He forgives. Tú te arrepientes de corazón, From your heart, truly, porque, mira hermano, esto a veces el Because ser humano sometimes lo hace the bien human complicado. makes it very complicated. Oh, sí, perdóname, Yeah, perdón, lo está diciendo de forgive me, corazón. He's not saying it through the heart. Pues lo está haciendo porque la He's Biblia saying it dice que because the tienes que Bible says that you pedir have to perdón, ask for forgiveness. pero no lo están haciendo de corazón. They're not doing it by heart. Entonces es como que un juego So it's like a game to them. para mucha gente. Es To a como lot of people, it's like a game. que al final de cuentas, al final del But in juego, the end of it all, va a terminar muy mal. it's not going to end well. Y dice la Biblia que si And alguno the se Bible queda says that if some en stay el día del arrebatamiento, the day of departure, va a ser tan difícil it's going to be so hard para el cristiano que se va a for quedar the Christian to stay que el arrepentimiento, for the repentant. porque ahí sí van a querer arrepentirse Because then they will want to repent de a de veras for real. y ya no va a haber oportunidad. And there won't be a chance. La oportunidad la tenemos ahorita, The chance we have que todavía now no viene, para hacer un cambio en nuestra vida that hasn't come, y dejar de tener miedo and to start having fear. como el mundo lo tiene. Dice Like la the Biblia world que has. Bible la says paz que Dios da that the peace that God gives es diferente a la paz que da el is mundo. different than the peace of the world. Vamos a ver Marcos 4. Let's go to Mark Nosotros chapter vimos el 4. domingo pasado Mateo y estaba hablando de cuando estaban en la And he's barca talking about when they were in the ¿Se ship, acuerdan? remember, y and Pedro quiso caminar. Peter tried to walk on water. Fíjate que Pedro tuvo que trabajar con Peter eso had to work with that porque él tuvo miedo because he had fear, y se empezó a hundir. and he started to go under. Esto nos enseña This shows que cuando tú tienes miedo that when you have te fear, vas a hundir you're going to go under. y es muy difícil And salir. it's very difficult to come out. Ahora vamos a ver del miedo que tenía Now we see los that que the caminaban fear, con el Señor, but the ones that aún walk with estando the él Lord, ahí. even him being present, Esto nos enseña this shows que us por qué nosotros tenemos que afligirnos why we have to afflict si Dios está ourselves con nosotros. if God is with us. Mira lo que dice Marcos 4, Let's go to Mark chapter 4, 35 al 41. 35 to 41. ¿Qué dice ahí, Cope? Marcos 4, Yes, Marcos 4, 35, 35 al 41. 40. That day when the evening came, he said to his disciples, "Let us go over to the other side." Leaving the crowd behind, they looked to him along. Just as he was in the boat, there was also other boats with him. A furious squall came up, and the waves broke over the boat so that it was nearly swamped. Jesus was in the stern, sleeping on the cushion. The disciples woke him and said to him, "Teacher, don't you care if we drown?" He got up and rebuked the wind and said to the waves, "Quiet, be still." Then the wind died down and it was completely calm. He said to his disciples, "Why are you so afraid? Do you still have no faith?" They were terrified and asked each other, "Who is this? Even the wind and the waves obey him." Amen. Dice aquí
It says here, Ellos estaban caminando con el maestro. they were walking with the Lord. Estaban ahí con él, They were there with en him, vivo y a todo color. in live and in No como person. nosotros. Not like us. Pero fíjate lo que dice la Biblia. Look what the Bible says. Me acuerdo cuando le dice, ¿verdad? ¿Cómo le dijo? ¿Cómo se llamaba este hombre que le dijo que metiera su mano? That he told him to put his hand. Cuando dijo, ¿a poco ya resucitó? When he said, "Oh, is it really you that came back?" ¿Mm? Tomás. I think it was Thomas. Thomas. ¿Y qué le dijo a Tomás cuando metió la mano? And what did he say? What did he tell him when he put his hand? Creíste porque You viste. believed because you saw by Que sight. dice la Biblia que And es the Bible mejor says el that que it's no ha better visto y cree. To the one that Nosotros- that yo no lo he doesn't see visto. and believe. I've never seen Jesus. Entonces ahí es donde So that's supuestamente la why fe del supposedly cristiano the faith of the tiene Christian que ser más fuerte que la is fe to de be ellos. stronger than their faith. Yo no lo he visto, I've never seen Jesus, pero yo lo voy a ver. but I will see him. Y cómo yo tengo How fe do I have faith de alguien que no he that visto porque someone voy a I've ver. never seen, but I will see? Ellos, They estaba ahí el maestro were con there, ellos they were there with him, y no tenían fe. and they Ahí had estaba faith. con ellos. They were there with them. Por eso dice Jesús Jesus says, que es mejor el que creyó. it's better the one that believes without seeing. Y yo creo And sin I haberlo believe visto. without having Entonces seen. mi fe es más grande que la de ellos. So my faith is greater than theirs. Miren lo que dice aquí. Look what it says here. Dice en la Biblia, And the Word of God says, San Marcos 4, 35 al 41. 35:41. Dice, y en aquel día llegó la noche y les dijo, ya el Señor cansado, toda la gente lo buscaba, ¿verdad? Porque quería algo de él. Y dice el Señor, que en aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Eso es diciéndole Jesús a sus discípulos. 36. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Había gente que lo seguía. There were people that followed him, Yo digo, and I say, hoy en este tiempo today in this es como time, en aquel tiempo. it's like in that time. Fíjate lo que podemos aprender de esto. Look what we can learn from this. ¿Qué dice aquí? What does it say here? Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también, ¿qué? Otras barcas. There were other ships, O sea, other ships. Y el día en que lo crucificaron, On the day that they crucified him, ¿quién estaba ahí? who was there? ¿Quién estaba ahí? Who was there? Nadie. No one. Ninguno de esos que lo seguían None of them that followed him estaba ahí. was there. Hoy en este tiempo es lo mismo. Today in this time is the same thing. Hay mucho disque cristiano que There's lo a lot está of siguiendo, supposed Christian that's following them, pero a la verdad but at the truth no of it, están ahí. they're not there. Lo siguen They follow porque buscan algo, because they want something from him. buscan dinero, They seek money. buscan They seek que sane a sus hijos, to heal their que children, cambie a sus to change hijos, their children, cuando ellos ni siquiera han cambiado and they ellos. haven't changed themselves. No ha cambiado nada. Nothing has Aquí changed. dice que había también con él otras barcas. With them, other La little gente lo ships. seguía, People followed pero him. no lo seguía por They amor a didn't él. seek him for his love. Lo seguía no porque They creyeran en didn't- they él, didn't dice seek la him because Biblia, they believed in y him. lo seguían They porque followed him comían, because they would gratis. eat for free. porque había un Because interés, there was an no por interest, amor, not out of love, no por lo que él hizo, not for what he did, sino porque había un but interés. because there was an interest. 37. 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. O sea, ya la barca ya se estaba hundiendo. The food was already going. The boat was already sinking. Ahora, dice el 38,
Y él estaba en la popa, durmiendo 38, sobre un cabezal. asleep on his pillow. ¿Qué es la popa? The pillow. ¿Mero frente? ¿Eh? ¿Mero frente el barco? On a hindered part Popa. of the ship. ¿Cuál es la proa? Se lo voy a dejar a tarea. I'm moving forward. Yo no sé muchos de barcos, pero yo sí sé cuál I es la know a lot of popa y cuál es la ships, but I proa. know where each area is. Dice ahí, se levantó una gran tempestad y el barco se estaba hundiendo. Dice el 38, 38 says, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal sleep on a pillow. y le despertaron y le dijeron, maestro. ¿Qué es lo que dice? Look what it says. Oye, pues no andabas con él, ¿por qué no Why confiabas? don't you with him? Why don't you No se trust supone him? que hoy Isn't it supposed to be like nosotros today, los we, cristianos, the por lo Christians, que ya sabemos, with what we already know, no se supone que debemos de confiar en él? shouldn't it be that we should trust in him? No un 50% no funciona. Not 50%. No, un or 70% not no 70%, funciona. or no ¿Sabes way. tú que el 50 no te va a salvar? You know that the 50% Ni el not 70 te va a salvar. save you or the Nosotros 70%. tenemos que We creer have en to Dios, believe en in Jesucristo, God, un Jesus, 100%, 100. No hay 50, no hay Not 50, 70, no hay 70, 99. no 99. ¿Sabes por qué? You know why? Porque si tú crees un 90% You believe en esta 90 pandemia in this y pandemic, tienes miedo, and you're afraid, tus defensas van a your bajar, defenses will drop, Satanás va a entrar con ese virus y te va a acabar con tu vida. and he's going to end with your life. Un 90%. A 90%. Nosotros debemos de creer un 100% We should believe que lo que 100%. va a pasar en tu vida va a Because pasar, what pero happens crees in en life Él will happen un if you 100%. believe in him 100%. No tienes temor a lo que venga. You don't have fear of Ahora, comes. si en esta pandemia No, this te pandemic- atacó a ti, If it attacked no debes ni you, siquiera de tener then miedo, you shouldn't even be porque afraid. hoy en este tiempo Because today in this quieren time, hacer creer they want to make you believe todo lo que tiene el coronavirus van a morir. everyone that has the coronavirus Eso es lo que te will quieren die. meter en That's tu what they're vida. gonna put in your life and Y in no your es heart. cierto. And it's not Hay true. gente que ni siquiera, que ya There are les dio people that y ni cuenta already se have dio, it and they don't even know it. y ya lo tienen, And they have it. y ya pasó. And they've already passed. And they're still going. Nomás que el asunto de esto It's es just the meter thing about this is miedo put fear, putting para que la fear. gente baje más sus The people defensas can lower their defenses. y haya más And muertes. there'll be more deaths. Ese es el trabajo de Satanás. That was Satan's ¿Qué esperabas job. del mundo? What did you expect from the world? ¿Qué esperabas de los noticieros que no What did son you expect cristianos? from the news that aren't Christian? ¿Qué esperabas de la mayoría de los What did you doctores expect que no from the son cristianos? majority? ¿Qué esperabas? What did you expect? Siempre van a ser bien amarillistas. They're going to be so yellowish. Y ¿sabes por qué ellos hacen eso? You know why they do that? Ellos saben que la mascarilla y los They guantes no know te that the protegen de mask nada. and the gloves don't protect you from anything. ¿Sabes qué me he dado cuenta yo de los You know doctores? Los what I've doctores noticed lo is the saben. doctors, and the doctors know it. La mascarilla te protege el virus, no la bacteria, no el virus. The mask protects you from Pero ¿sabes por qué lo bacteria, hacen? but not the virus. Porque ellos en su You ego, know what they do? en mi que ellos lo saben todo, That they know all. quieren They want to levantarse lift themselves y quieren up. sentirse And they want to bien. feel Quieren great. sentirse que ellos They tienen want el to feel control. important. They're in y que control. tienen el poder. And that whatever they say is going to go. Y ellos saben que la mascarilla And no they te know sirve that para the nada. masks and gloves aren't going to help you. Pero como ellos quieren But sentirse they que want to pueden feel that they can do dominarte something and organize you. y que lo que ellos digan What es they el ego. say, it's the ego. Y decir, ya ven, si nosotros decimos, See, if you say, y ahora aunque sea mentira, even though it's a lie, tienen que hacerlo porque yo digo. I say it because they have to do it. Ese es el problema que está sucediendo en todo el mundo. That's the problem that's going on in the world. Que como la gente cree todo lo que el doctor te dice, The people yo no creo believe todo lo que el doctor what the dice. doctor tells them. I don't believe everything that the doctor tells. Pero ellos también fallan. But they fail too. Science fails too. They're always correcting themselves. Entonces ellos porque se quieren sentir con They want to autoridad feel with authority y con poder, and power.
No, todos tienen que ponerse la mascarilla. everybody has to wear a Somos una mask. bola de We're ignorantes. a bunch of ignoramuses. La mascarilla no te The protege mask won't de protect you nada, from de the ningún virus. virus, of any virus, just the bacteria. ¿Cuál es la popa? What's the ¿Cuál es la pupa? proa? I know the pupa, but I don't know the pupa. No idea. Not in Spanish anyways. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, And maestro. they said, Master, Fíjate lo que dijeron. look what they said. No tienes You cuidado don't care que perecemos. that we might perish. Ahora resulta. Now results. O sea, lo que estamos viendo What we're aquí seeing here es que toda la gente is that buscaba a all the Dios, people were seeking God, que buscaba a Jesucristo, that Jesus pero is no seeking, para la seeking, salvación not eterna. salvation. Ellos lo buscaban para este They were momento. seeking Him for this moment. Hoy en este tiempo Today in this hay time, cristianos. there are Christians. Yo he sabido de muchos I've known cristianos of a lot of Christians, que se han olvidado de Jesucristo but they have forgotten about y les Jesus, han creído más and they have believed a in lo que dicen more los noticieros. than what the news says, Y no lo que la palabra de Dios dice. and not what the Word of God says. Entonces estos hombres, al ver que la nave se estaba Seeing hundiendo, that the ship was sinking, le despertaron y le dijeron, maestro, they woke him and said, Master, no tienes cuidado. Ah, aparte, you don't have care. o sea, aparte lo estaban regañando. Sí, Despierta, lo estás viendo. Are we getting in his case? ¿Cómo tú vas a creer How are we going to que believe estando ahí el maestro? being there, the Master? ¿Ves que nomás lo buscaban por It algo? says that they only seek him for personal O sea, gain. él había hecho ya un montón de They milagros. are doing a lot of miracles Entonces, cuando vino esto, ¿por qué no creyeron? because they didn't Si believe. él está durmiendo, yo If he's diría, asleep, I would say, oye, aquí está terrible, a lo this mejor nos is inundamos. terrible. We might flood. Y no hubo alguien que dijera, no, pero espérate, There wasn't anyone that might say, si el "Well, maestro está tan if the tranquilo, Master no va a is pasar tranquil, nada. nothing's going to happen. Si el maestro realmente está If contigo, the Master is no truly with you, importa lo que venga atrás, it doesn't matter what comes no tienes por behind, qué tener miedo. you shouldn't have fear. ¿Sí me estoy explicando? You understand? Si el maestro está ahí, ¿por qué vas a tener miedo? If the Master is there, why Él no va a would you have permitir, fear? si He's Él not está going to ahí, do if he's there. Fíjate lo que ellos no entendieron. This is what Si they el don't maestro understand. estaba The ahí Master was durmiendo there, tranquilo, sleeping tranquil, es que no iba a pasar nada. it's because there wasn't anything going to happen. 39. 39. ¿Qué dijeron en el 38 al final? No tienes cuidado que We're not told that perecemos. we might die. No. Vamos a morir, dice, y tú estás We're going to dormido. die and you're sleeping? ¿Hasta dónde llega la poca fe, verdad? How far is the little Hoy está con la gente. Today, we are Hoy, the el same. cristiana, olvídate del All the mundano, people, esos the world pobres, people, those people esos- are already la gone. gente que no conoce a Jesucristo, People that olvídate don't de know ellos. Jesus, forget about them. Esto que está ahorita de la This is pandemia what's going on es para in the pandemic, nosotros, it's para for que us, nosotros so we entendamos can understand. que mientras Jesucristo esté con nosotros no pasa nada. So as long as we're with Y si him, algunos nothing will cristianos happen. han muerto And if es Christians por have su died, falta de it's fe because of their lack of y faith, Satanás los agarró. and Satan Y has si grabbed them. algunos han muerto, And if anyone que ya has quería died, Dios llevárselos así, God wanted to take them like that. pero muy But difícil it's very difficult que Dios se quiere llevar a for alguien God to así, take somebody like that, como está la situación. how the situation is. 39. 39. Y levantándose reprendió al viento, And he rose and y rebuked dijo the al wind, mar, and said unto the sea, calla, Peace, y enmudece. be still. Y dice la palabra de Dios, The word of God y says, cesó el viento And the wind y ceased, se hizo grande and there bonanza. was a great calm. Tú te puedes imaginar, Can you imagine? es que a veces nosotros It's tenemos la because mente tan we cerrada. have the mind so serio? closed, fiercely. No abres tu mente
You don't open your mind. Aquí dice, tú sabes lo que es como un huracán, ¿verdad? Un viento Yeah, así que se estaba hurricane is- inundando y estaba, yo me imagino que estaba I can terrible ahí imagine a adentro. terrible wave la in the barca. water. I can imagine it was a terrible feeling there. Y de repente se levanta el Suddenly, maestro the master gets up, y dice, He said- calla y enmudece. peace Y ¡pum! and be still. Se The paró, water and the wind todo se calmó stopped. Everything was calm. y ya hubo grande bonanza, o sea, And there was paz, peace, tranquilidad, tranquility, se calmó todo. calm. Oye, qué poder. What power. A veces nosotros Sometimes us, minimizamos el poder de Dios we minimize the power of con una God simple tontería. with a simple, dumb thing. Minimizamos el We poder de Dios. minimize the power of God. Y dice la Biblia que mayores cosas The haremos Bible en su nombre. says we would do Pero ¿sabes greater qué? things in His Eso name, nunca lo va a poder hacer un ser humano, but a human being will que never no be able to podemos do that. compararnos a Él. Because we can't Él dice compare que ourselves to podríamos Him. He hacerlo. said that we could do it. ¿Quién fue el único que lo hizo? Who was the only one that did it? The one that stopped time. The Son. Que detuvo el mundo. He stopped the world. ¿Se acuerdan? Remember, Es el único que he he's visto the only one that I know La of Biblia. in the Bible que lo hizo. that did it. Estamos hablando de algo grande. We're Bueno, talking about something Moisés en el nombre de Moses, Dios, in the ¿verdad? name of God, ¿Qué le dijo al was- Señor? what did he Pon tu say? vara, Put your ¡pau! staff, Y el mar abrió. and the sea will open. Obviamente no lo hizo Obviously, Moisés, Moses didn't do it. lo hizo Dios. God did. Pero la fe de But the Moisés faith of hizo que Moses eso se abriera. caused that. Nomás que yo me he dado It's cuenta, just el that I've cristiano de noticed the hoy Christian of today tiene una fe tan they pequeña have como un faith microbio, so small, like a bacteria más size, pequeño que un microbio, small as that. que no cree lo que That Dios they don't puede hacer en su believe vida. of what God can do in their lives. Entonces estamos viendo So aquí then we see here que el viento cesó y hubo the gran wind bonanza. stopped and there was peace. 40. Verse 40. Y les dijo, He said unto them, oye esto es lo que les dijo el maestro, what he said, el que paró la tormenta, el tornado, el when he stopped the ciclón, cyclone, the tornado, huracán. the hurricane, the winds. le dijo, He said unto ¿por them, qué estáis así "Why are you so amedrentados? fearful? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? How is it that you have no faith?" ¿Sí me explico? Ay, dice el 41. Y entonces temieron. And they feared. Fíjate lo que dice. What it says. ¿Ves cómo aquí se maneja See how diferente? everything handles differently here. Una cosa es que tú le tengas temor a Dios. It's one thing to have Y mira fear lo of que dice God, aquí en and look what it 41. says 41. Entonces They temieron feared exceedingly, con gran temor, exceedingly, pero no but no a Jesús, not to Jesus, no a Dios, not to sino God, con lo que había but sucedido. with what happened. Y dice el 41, y entonces temieron con gran temor They feared exceedingly. y se decían uno al otro, And they talked to one ¿quién another. es este? What manner of man Fíjate lo que is this? dijeron. Look what they said. Eso es lo que yo no puedo entender. That's what I don't understand. O sea, ellos sabían quién era. They knew who he was. Y luego dicen unos, And they told entonces him, like, temieron con what gran manner temor of man is y this? se decían el uno al otro, And they told one another, ¿quién es este? what man is this? Que aún el viento y And el even the mar wind and the sea le obedecen. obey him. Bueno, hermanos, pues en este tiempo hay gente así Well, en la in this iglesia. time there are church people like that. Hay gente así en la There iglesia are church members like that. que no tienen fe, They don't have faith. no tienen fe, no They tienen don't amor have a faith, Dios, they no don't tienen love towards nada. God, they don't have any of that. Pero ahí están en la iglesia But they're there at y church. dicen que son cristianos. And they call themselves Christians. Esos son los que se van a quedar. Those are the ones that Aquellos que no han nacido de nuevo. ones that have been Esta born gente, again. vamos a darles el que estaban caminando con él y que estaban aprendiendo. And they were learning, they were ¿Verdad? walking with him. Ah, vamos a creer que estaban Let's aprendiendo. believe that they were Que still la verdad learning, no es cierto. but in truth it's not Porque true. a la hora de la Because at crucifixión, the time of crucifixion, ninguno de ellos none of them fue para decir, hey, él es el maestro. to say, hey, he's a teacher.
Él es el rey. He is the king. Acuérdate que nomás estaba quien ahí. Remember who is just there? Mary, Su mamá, his mom, María, Maria, Juan. John. ¿Y dónde estaba toda esta gente? And where are all these people? Hay mucha gente que viene aquí que lo There are seguía. people that are here that follow Él mismo them. dice, tú me But they sigues, themselves told them, you follow me. simplemente me sigues por lo que yo te puedo You dar. just follow me because of what I can give Déjame you. decirte que hoy, en este Let me tell tiempo, you that today, in this hay time, gente que sigue a Jesucristo, there are people that follow pero Jesus, nomás para sentirse bien. but just to feel Porque no tienen good. paz. They don't have peace. Es todo. That's it. Seguiremos con este mismo tema el We'll domingo que continue with viene. this theme the next Sunday that's coming. ¿Qué es el miedo? What is the fear? Nosotros los cristianos ya no tenemos por qué tener As miedo. the Christians, we shouldn't have Nosotros fear. debemos de tener temor a Dios de lo que We Él should pueda have hacer fear of what God can do en nuestras vidas por in our lives desobedientes. by being disobedient. Fíjate la diferencia. There is a difference. Nosotros no tenemos que tener miedo. We shouldn't have Si tenemos al fear. We shouldn't have maestro, spirit. If we have the teacher, Aquel the que calmó master, la the tempestad. one who calmed the tempest, ¿Por qué tenemos miedo? why should we fear? Pero sí tenemos que tenerle que temor a Dios. But we should have fear of God. A Él hay que tenerle temor, We should have fear of Him. ¿verdad? De lo que vaya a suceder por ser But nosotros what is going to desobedientes. happen for being disobedient? Todo pecado va a tener consecuencias. Every sin will have a consequence. Pero si tú te arrepientes antes But de if que you Él venga y repent caminas before con He Él, comes and you walk with Him, y hay un cambio en tu vida, there's a change in your life. mira hermano, a Dios no lo puedes engañar, You can't deceive Him. a Jesucristo menos, Jesus porque Él less, murió por ti, because He died for you. está cerca de ti. He is close to you. Pero una cosa es que estés cerca. Because one thing is that you're close to them. ¿Qué pasó con ellos? What happened with them? Jesucristo estaba ¿qué? Jesus Cerca, was what? Close to them. pero no estaba con ellos. But He Es la wasn't with them. diferencia. There's difference. Puede estar Jesucristo cerca de ti, Jesus can be close to pero si you. tú no lo acercas y But if lo you don't abrazas, get close to Him de and nada va a bless servir. Him, Puede estar cerca He can be close to esperando you, que tú te waiting arrepientas for you to repent y hagas un cambio en tu vida. and make a change in your life. Ahora, Él va a ver si haces un cambio o no. He's going to see if you make a change or sabe. not. You know, A Él no le engañas. you don't deceive Him. Él lo sabe todo. ¿Y sabes qué es lo bonito de esto? What Es saber, the great thing is about aceptar, this, knowing, accept, y entender and understand que Él todo lo sabe. that He knows it all. Y que no podemos nosotros estarnos engañando a And we nosotros can't be mismos, deceiving ourselves, diciendo que somos lo que no somos. saying what we're not. Porque la misma Biblia dice, Because the Bible says, por tus frutos lo conocerás. for your fruits will know them. Si sigues siendo la misma persona antes de Sí, decir sí. que eres cristiano, Saying that you're a Christian, es mentira. it's lies. Y no vas a llegar a ningún lado. You're not going to get anywhere. Estábamos oyendo, yo estaba oyendo a la hermana que Listen estaba to the sister justificando la malcriadez de sus hijos. justifying her bad teachings to your kids. Y ella quería, yo sentí que esta And I mujer thought that she was trying to quería justificarse con el justify sistema. herself with the school system. Que se supone que el sistema del mundo está echando a perder a los jóvenes. Sí, Rotting the young people's minds, yes. pero los cristianos que no conocen a But Dios. the Christians that don't know God, Y esta mujer dijo que ella they era don't cristiana de understand that vida she was a Christian since forever, y que sus hijos se enojaban con and ella that her kids would get mad y le at her. decía, And tú they y would tu tell her, iglesia, you and your church, espérate, okay, si tú eres cristiana de you're a vida, Christian for life, ¿qué les has enseñado tú what a have tus you hijos? taught your kids? A veces nosotros queremos dejarle Sometimes todo a Dios. we want to leave everything to Ah, God. no es así. It's not like that. Nosotros tenemos que aprender de We have to Dios learn from God. para nosotros practicarlo con nuestros hijos. You can practice it with our children.
Y si ya ellos salen mal, And if they come out mi wrong, conciencia está bien my tranquila. conscience is very clear. Señor, yo hice lo que tenía que hacer, pero si no has hecho lo que tenías But que if you haven't hacer, done anything, vas a tener muchos problemas you're con going to Dios. have a lot of problems with God. Y eso te va a llevar al infierno. And that's going to take you to hell. Porque no es saber lo que podemos Because it's not hacer, knowing what we can do, sino que tenemos que practicar lo que but we have to sabemos practice que tenemos que hacer. what we know we have Con to do. nosotros mismos With con ourselves, nuestros hijos with our children, y con todo el mundo. and with the whole world. No excusas. No excuses. Ya no hay tiempo para excusas. There's no time for excuses. Nos veremos el siguiente domingo si es Sí, que el sí, Señor no ha sí. venido por mí The o por Lord este hasn't come mundo. back for me or this world. Dios lo bendiga God bless you, y nos veremos el siguiente domingo. and we'll see you next Sunday. Amén. Amen.